15 días con Teresa de Jesús. Sexto día. Título de la meditación: Después que vi la gran hermosura del Señor. Retomando el discurso de mi vida, y con grandes oraciones como he dicho que se hacían, porque el Señor me llevase por otro camino que fuese más seguro, pues me decían era tan sospechoso. A cabo de 2 años que andaba con toda esta oración mía y de otras personas para lo dicho, o que el Señor me llevase por otro camino o declarase la verdad, porque eran muy continuas las hablas que he dicho me hacía el Señor, me acaeció esto. Estando un día del glorioso San Pedro en oración, vi dentro de mí o sentí, por mejor decir, que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, mas parecíame estaba junto de mí Cristo, y veía ser Él el que me hablaba, a mi parecer. Yo, como estaba ignorantísima de que podía ver semejante visión, me dio mucho temor al principio, y no hacía sino llorar, aunque en diciéndome una palabra sola de asegurarme quedaba como solía, quieta y con regalo y sin ningún temor. Me parecía que Jesús andaba siempre a mi lado, y como Él no era visión imaginaria, no veía en qué forma, mas siempre estaba a mi lado derecho. Lo sentía muy claro y que era testigo de todo lo que yo hacía. Continúa la santa. Estando un día en oración, quiso el Señor mostrarme solas las manos con tan grandísima hermosura que no lo podía yo encarecer. Desde a pocos días vi también aquel divino rostro que del todo me dejó absorta. El día de San Pablo, estando en misa, se me presentó toda esta humanidad sacratísima. Casi siempre se me presentaba el Señor así, resucitado, y en la hostia lo mismo, si no eran algunas veces para esforzarme si estaba en tribulación, que me mostraba las llagas algunas veces en la cruz y en el huerto, y con la corona de espinas pocas, y llevando la cruz también algunas veces. Para, como digo, necesidades mías y de otras personas, mas siempre la carne glorificada. Ahora hemos de seguir a Teresa en su larga aventura con Jesús. Estamos en enero de 1560 o quizá en junio del mismo año. La primera experiencia de la presencia de Cristo de la que habla aquí Teresa no es un simple hecho, mas como consecuencia de sus gracias místicas. Se sitúa en una dinámica cuyo diseño causa nuestra admiración. Nuestra santa ha buscado por mucho tiempo la compañía del Señor, y he aquí que después de la escena de Cristo con las llagas en 1554, Jesús ha venido a su encuentro, suavemente, progresivamente, como para amaestrar a la amada. Primero le ha dado gracias de oración sobrenatural, en las que ella se siente embargada, arrebatada por una fuerza misteriosa. Luego le ha hecho oír interiormente, no como las voces de Juana de Arco, palabras tomadas de la Escritura. Ella no duda del origen divino de estas experiencias. Además, juzga el árbol por sus frutos. Los progresos que hace en el recogimiento, en la paz y en la caridad dan fe de ello. Pero estas gracias van acompañadas de éxtasis que dan que hablar y la hacen sospechosa de iluminismo o de posesión diabólica. Entonces, en su entorno la gente duda. No solo el mundillo religioso de Ávila, que toma partido a favor o en contra de ella, sino incluso los confesores o consultores que no saben a qué santo encomendarse. Ella sufre por ello enormemente. Reza y otros rezan con ella para que se haga la luz. Y entonces, como a Pablo en el camino de Damasco, Jesús le responde. Entre Esteban y Pablo el desacuerdo era total. Al morir Esteban había visto a Jesús vivo a la derecha del Padre, y Jesús le dice a Pablo, Esteban tiene razón, yo soy Jesús a quien tú persigues.
Del mismo modo, Teresa rezó para que se develase la verdad y Jesús responde a su manera. Esta respuesta, con todo favor divino, le es dada para servir. En la vida de Teresa, él es el equivalente de la visión inaugural de un Isaías, de un Jeremías, de un Ezequiel, de los profetas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Teresa es constituida testigo de la experiencia cristiana. Tendrá la misión de proclamar al pueblo de Dios. Lo que tenemos por la fe, esta presencia de Cristo resucitado, no es un engaño. Yo he encontrado al Señor, he vivido y experimentado su presencia. No es más que una visión inaugural, pero se desarrollará. A Ezequiel o a San Juan el Señor les había dado a comer el libro de la palabra. A Teresa, en el momento en que la Inquisición incluye en el índice los libros piadosos escritos en lengua popular, le promete: no tengas pena, que yo te daré el libro vivo. Y este libro ahora despliega sus páginas ante ella. Durante 12 años, Teresa se verá gratificada por frecuentes experiencias de la presencia de Jesús, presencia acompañada de visiones e imágenes, visiones furtivas, rápidas, completamente interiores. Ella no ve con los ojos del cuerpo como Bernadette en Lourdes, pero de un resplandor extraordinario y cargado de una profundidad de sentido insospechada. A veces se le dan también lo que ella llama visiones intelectuales, comprensiones sabrosas aunque limitadas de los misterios más insondables, como el de la Santísima Trinidad. El Señor, como auténtico libro vivo, la instruirá Él mismo. Y caso particularmente único en la historia de la mística, le proporcionará luces sobre la totalidad de la revelación, tal como se enseñaba en sus tiempos, de la Trinidad a la virtud del agua bendita, como dirá con gracia uno de sus comentadores. Así Teresa, cuando consigna por escrito las gracias que ha recibido por orden de sus confesores, se convierte en testigo de primer orden, un profeta, decíamos, pues según la célebre expresión de Bergson, revisa la letra del dogma con carácter de fuego. Ella, tan persuasiva naturalmente, se convierte a la vez en doctora y profeta. Cualquiera que entre con ella en el relato de su aventura no puede no sentir el calor, sino el fuego, como ella. Y se trata en verdad de una aventura. En el sentido amoroso del término, en adelante se instaurará entre Jesús y Teresa una intimidad continua. Jesús lleva la iniciativa, se manifiesta a la amada cuando quiere, para reconfortarla, animarla, a veces también reprenderla. Y entonces ella dice que no sabía dónde meterse. La acompaña, camina a su lado derecho, precisa ella. Es para ella el compañero que fue para los peregrinos de Maús o los pescadores del lago. Es también el rabí de Magdalena, y como ésta, desaparece enseguida, demasiado rápido a juicio de la amada, que querría ver durar para siempre esos instantes del Tabor y que por ello no tiene más que un afán: morir para reunirse con él definitivamente. Todo esto ocurre entre 1560 y 1572, es decir, en el momento en que Teresa emprende la reforma del Carmelo y sus primeras fundaciones. Su aventura interior no le impide, pues, tener los pies en la tierra. Sin embargo, siente un doble anhelo como San Pablo, que quería morir con Cristo, pero comprendía, por otra parte, que las necesidades de la misión le obligaban a desvivirse por el pueblo de Dios. Teresa conocerá una evolución similar. El 18 de noviembre de 1572, oye que Jesús le dice: «Nadie sea para quitarte de mí, serás mi esposa. Mi honra es tuya y la tuya mía». Más tarde relatará el mismo hecho en términos más precisos. Le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas y él tendría cuidado de las suyas. Esta vez la tensión se resuelve.
Teresa ya no es la novia amada, locamente enamorada. Es la esposa que posee serenamente su felicidad. El matrimonio es para siempre. Todo lo tienen ya en común con Jesús, honra, pero también asuntos. El lado idílico de la aventura se esfumará para dar paso a una vida entre dos que se convertirá sobre todo en un trabajo entre dos. Pues durante los 10 años que le quedan por vivir, Teresa ya no tendrá experiencias místicas extraordinarias. Jesús ya no se manifestará a su lado, sino en lo más profundo de su alma, allí donde reside la Santísima Trinidad. Ella es el sarmiento, él es la viña. Sus obras son comunes. Teresa de Jesús cumple las obras de Jesús, pero las marca con su propio genio. Ya se trate de fundaciones, de la tenacidad en la enfermedad o en las pruebas, de su correspondencia o la redacción de su obra maestra, Moradas del Castillo Interior. La Teresa definitiva no es aquella que inmortalizó Bernini, extasiada bajo el dardo del querubín, sino esta mujer activa que une a Marta con María y habita con su Señor hasta en medio de los pucheros. Oremos. ¿Qué podemos hacer nosotros, Señor, con esta maravillosa historia de amor? ¿Envidiar las gracias recibidas por Teresa? Estas no son la santidad. Si tú se las has dado, es para que nuestra edificación, para que corramos hacia ti siguiendo a la amada, oliendo tus perfumes, para que comprendamos también a partir de una mujer bien viva y no de una estatua, las verdades que ella palpó y que nosotros poseemos a oscuras por la fe, para que captemos en particular, según las enseñanzas de San Pablo, que el misterio de Cristo resucitado es demasiado rico para agotarse en una sola fórmula, y que la vida cristiana, según las 2 etapas recorridas por Teresa, es una vida con Cristo, por esta pertenencia misteriosa a su cuerpo. Además, a veces nos sucede también, Señor, que nos vemos gratificados en la oración o fuera de la oración, con ciertos favores que nos reconfortan el corazón. Ese versículo de la Escritura, leído 20 veces, se revela esta vez como expresamente dirigido a nosotros. Ese detalle de una escena evangélica nos parece portador de luz, de dinamismo, de alegría, de paz, en un grado hasta entonces insospechado. ¿Será esto el equivalente de las visiones de Teresa? El teólogo introducirá seguramente distinciones de grado o incluso de naturaleza, pero tú nos das las migajas del festín con el que has gratificado a tu amada. Nos lo das a probar y le reconocemos como tal precisamente porque la experiencia de ella desempeña en relación con la nuestra el papel de espejo de aumento. Bendito seas, Señor, por habernos entregado esta aventura de amor de Teresa, no para despertar en nosotros la envidia, sino para iluminarnos y estimularnos en el camino de la unión contigo en la fe, en el que también a nosotros nos esperas. Con esto terminamos la meditación. Que Dios les bendiga.